Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de una mujer que fue un auténtico mito de la cultura británica y un personaje muy popular que se ganó el afecto de mucha gente. Estamos hablando de Diana Spencer, conocida como Lady Di. Footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Diana Frances Spencer nació en Park House, Sandringham, Norfolk, el 1 de julio de 1961, hija menor de John Spencer, octavo conde de Althorp, y de Frances Ruth Roche. Creció en una familia de la pequeña nobleza junto a sus dos hermanas, Sarah y Jane, y su hermano menor, Carlos. Los primeros años de su vida los pasó en la residencia familiar de Sandringham, donde recibió su primera educación de manos de institutrices. En el año 1968, tras el divorcio del matrimonio Spencer, la pequeña Diana quedó bajo custodia paterna, y aquel mismo año ingresó en la escuela de King's Lynn. En 1970 se trasladó al internado femenino de Riddlesworth Hall y en 1973 ingresó en West Heath, otro internado en el condado de Kent. Entre 1977 y 78 estudió en Suiza y finalmente se estableció en Londres. Allí trabajó para varias empresas hasta que en noviembre de 1977 conoció al príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II de Inglaterra y heredero del trono británico, a quien se sabe se unió sentimentalmente 2 años después.
El príncipe Carlos y Lady Diana Spencer se conocen por primera vez en la finca de su familia, Althorp House, en Northamptonshire, Inglaterra. Tenía 16 años y él tenía 28 años. Carlos estaba saliendo con la hermana mayor de Diana, Sarah, y la estaba visitando durante ese fin de semana. Diana recuerda que se conocieron en medio de un campo arado. En una entrevista realizada en 1981, el príncipe Carlos recordó haber conocido a Diana por primera vez y dijo que podía recordar haber pensado que era una chica de 16 años tan alegre, divertida y atractiva, y la describió como muy divertida, vivaz y llena de vida. Ella recordó su primer encuentro en cintas privadas que se lanzaron como parte del documental de 2017, Diana in Her Own Words, en el que se registra que la princesa de Gales dijo que estaba asombrada de recibir la atención del príncipe Carlos cuando tenía 16 años. ¿Por qué alguien así estaría interesado en mí?, dijo. La pareja se encontró por primera vez dentro del Althorp House, mientras Diana estaba vestida como un árbol para una producción escolar. En julio de 1980, Carlos se había separado de la hermana de Diana, que se había casado con Neil Edmond. Y con Diana fue a quedarse con un amigo en común, Philip de Paz, en la casa de su familia en Sussex durante un fin de semana. Mientras estaban allí, Diana habló con Carlos sobre el asesinato de su tío abuelo, Lord Mountbatten, con quien había estado muy cerca. A los minutos, Carlos saltó con el tema de su interés sobre ella. Según la misma Diana, dijo que ella también lo encantó a Carlos. Dijo que él estaba absorto con ella. Y que después de la conversación sobre Lord Mountbatten, él se lanzó sobre ella y empezó a besarla. Pensó, esto no es lo que hace gente normal. Y dice que estuvo así el resto de la noche siguiéndola como un cachorro. Ella reveló que fueron difíciles los primeros días saliendo con un príncipe. No era consistente en su cortejo. Me llamaba todos los días durante una semana y luego no me hablaba durante 3 semanas. Muy raro, pensé. Bien, bueno, él sabe dónde estoy, si me quiere. La emoción, cuando solía llamar, era inmensa e intensa. Las otras 3 chicas de mi piso se volvían como locas. Diana pasó un fin de semana en Balmoral como invitada del príncipe Carlos, y un titular de la prensa sensacionalista, el 8 de septiembre de 1980, publicó «Está enamorado de nuevo». Diana fue fotografiada en septiembre de 1980 en la finca privada de la familia real. La prensa cubrió la noticia de su relación. Así se difundió la noticia del incipiente romance al resto del mundo. Según los informes, la pareja durante esos primeros días se comunicaba principalmente a través de llamadas telefónicas, y las fuentes aseguran que solo se vieron 13 veces antes de que Carlos le propusiera matrimonio. Carlos dice que le propuso matrimonio en la guardería y no se arrodilló. Dice que Diana le dijo que era el momento más feliz de su vida. Carlos partió a Australia y Nueva Zelanda en marzo de 1981 durante 5 semanas, y Diana fue fotografiada llorando en el aeropuerto de Heathrow. Recordando ese momento, en Diana, en sus propias palabras, la princesa dijo: «Simplemente
me rompió el corazón. Cuando la vieron llorando en el aeropuerto a su partida, no era porque estaba triste, sino porque antes de irse había recibido una llamada telefónica con Camilla Parker Bowles. Respecto a su boda, Diana expresó dudas antes de caminar por el pasillo, especialmente después. Dijo que encontró un brazalete que Charles había hecho para Parker Bowles. Sus hermanas dicen que es demasiado tarde para cancelar la boda, y ella siguió adelante. Cuentan que cuando se hizo público su noviazgo, los fotógrafos le hicieron su primera jugarreta, haciéndola posar a contraluz para que a través de la liviana falda se reflejasen sus muslos. Cuando Diana vio las fotografías, se azoró. Dicen que Carlos la consoló diciéndole que le había gustado ver que tenía unos muslos tan bonitos. Quizás su primer y único cumplido. Carlos había dado con la candidata perfecta. Transmitía la imagen de la perfecta prometida, joven, guapa, recatada, poseía un halo de inocencia que soslayaba su origen plebeyo. Es más, este factor fue ventajoso al hacerla más accesible y cercana a un pueblo que enseguida la hizo suya. La víspera de la boda, Diana de Gales cenó sola, frente al televisor, como un cordero a punto de ser degollado, como confesaría años más tarde. Las imágenes del enlace Saint Paul en el corazón de Londres lo convirtieron en el acontecimiento de mayor repercusión internacional de la historia. La princesa del pueblo, como la bautizaría Tony Blair, hacía realidad el sueño de las jóvenes británicas de a pie. Se formaron largas colas desde muy temprano para ver el casamiento, el que contó con 4.000 policías y 2.200 oficiales militares para controlar el desbordado entusiasmo de la abigarrada multitud al paso de la comitiva nupcial por la plaza palaciega. Hay numerosas anécdotas que deleitaron a la prensa. La novia, de los nervios, olvidó prometer obediencia a su marido en los votos matrimoniales. Se mantuvo sujeta al brazo de su padre hasta que su esposo procedió a ponerle el anillo. Intercambió el orden del nombre del príncipe Carlos, y el príncipe Carlos no compartió todos los bienes terrenales. Tras la ceremonia, los recién casados se dirigieron en un landó tirado por 4 caballos tordos al Palacio de Buckingham para celebrar un pequeño banquete para 120 invitados. Antes se asomaron al balcón del palacio y complacieron a la multitud con un romántico beso. El día concluyó con un gran pastel de boda y baile. La tarta tenía 5 pisos, medía 1,5 metros de altura y pesaba 100 kilos. Se emplearon 14 días en su elaboración. Los recién casados pasaron unos días en el palacio de Broadlands y luego viajaron a Gibraltar para embarcar el yate Britannia. Durante 12 días navegaron por el Mediterráneo hasta Egipto. Su luna de miel concluyó en Balmoral. Diana pronto adivinaría la verdad. Se explicó que descubrió la noche de bodas un tatuaje en el cuerpo de Carlos con una C, en homenaje a Camila. El suyo era un matrimonio de conveniencia.
En febrero de 1981, el príncipe Carlos le propuso matrimonio a Diana en el castillo de Windsor. Diana tenía 19 años en ese momento y se mudó de un pequeño apartamento en Earl's Court a Clarence House para vivir con Carlos. Por ese entonces, Diana trabajaba como asistente en un jardín de infantes de Kingsbridge, barrio residencial ubicado en la zona oeste de Londres. Vivía junto a 3 amigas en un departamento ubicado en el centro de la ciudad, el mismo que su madre le había regalado un año antes por su cumpleaños número 18. El 24 de febrero de 1981, el Palacio de Buckingham anunció la noticia con una declaración. Con placer, la reina y el duque de Edimburgo anuncian el compromiso de su amado hijo, el príncipe de Gales, con Lady Diana Spencer, hija de John Spencer, conde de Althorp, y la honorable señora Jane Hyde. Carlos había hecho la pregunta solo 3 semanas atrás y en la entrevista de compromiso para BBC Radio dijo: ella había planeado ir con su madre a Australia durante bastante tiempo, entonces pensé, bueno, le preguntaré para que tenga la oportunidad de pensarlo cuando esté fuera y decidir si puede soportar toda la idea o no, según fuera el caso. Sin embargo, Diana dijo que sí de inmediato. Cuando se le preguntó a Diana cómo haría frente a su papel, respondió: bueno, naturalmente es bastante abrumador, pero espero que no sea demasiado difícil, y con el príncipe Carlos a mi lado no puedo equivocarme. Según un artículo de The Guardian, la hermana de Diana, Lady Sarah, reveló a los periodistas: yo los presenté, soy Cupido. La futura princesa de Gales habló después sobre la espantosa entrevista de compromiso y le dijo a su biógrafo: este ridículo noticiero dijo, ¿estás enamorada? Y pensé, qué pregunta tan complicada, y dije, sí, por supuesto que lo estamos. Carlos se dio la vuelta y dijo, lo que sea que signifique el amor. Eso me desconcertó por completo, y pensé, qué respuesta más extraña, este episodio me traumatizó. Diana contó que ese fin de semana en Balmoral tuvo que pasar el examen de la familia real y conseguir el visto bueno de la que iba a ser su familia. Antes de la boda vivió en Clarence House junto a la reina madre y en el Palacio de Buckingham, y allí empezó a conocer el significado de la palabra soledad, formando parte de los Windsor. A pesar de ello, el 29 de julio de 1981 tuvo su boda soñada, con un enlace considerado como la boda del siglo.
El 29 de julio de 1981, la Catedral de San Pablo de Londres se convirtió en el escenario de una boda que muchos recuerdan aún como un cuento de hadas. Fue seguida por una audiencia de más de 700 millones de personas. Sigue siendo la boda más vista, incluso por encima de las de sus hijos. Las calles de la capital británica estaban tomadas por más de 600.000 personas que querían ver en directo todos los detalles de un enlace llamado a hacer historia. Se casaba el príncipe Carlos, heredero de la corona británica. Por aquel entonces tenía 33 años, con una joven, Diana Spencer, tras un noviazgo relativamente corto. La novia lució un vestido espectacular. Llegó a la catedral a bordo de una carroza al más puro estilo de los cuentos de hadas. Miembros de casi todas las casas reales y presidentes de gobiernos extranjeros asistieron a un enlace que se celebró también en las calles de los países pertenecientes a la Commonwealth. Es un día que hizo historia. Con más de 7 metros de cola, la más larga de los vestidos de novia de la familia real inglesa, unas increíbles mangas abullonadas, rematadas con lazos y un corpiño con paneles de encaje que pertenecieron a la bisabuela de Carlos. El vestido de novia batió varios récords. Fue diseñado por Elizabeth y David Emanuel y colmó los deseos de Diana de llevar un vestido de princesa. Para cortar esos casi 8 metros de cola, tuvieron que dejar su estudio y trabajar en un ala abandonada del Palacio de Buckingham. Una cola que dio más de un quebradero de cabeza, pues casi no cabía en la carroza en la que Carlos y Lady Di tenían que abandonar la catedral. Actualmente, ese vestido se expone en Kensington, dentro de la exposición Royal Style in the Making, gracias a que ha sido cedido por sus hijos. Aunque la familia real británica posee una impresionante colección de joyas, Diana prefirió recurrir al joyero de su familia para el día de su boda. La reina Isabel II quería que Lady Di luciera la tiara Cambridge Lovers Knot, que de hecho le regaló ese día a su nuera, y aunque se convirtió en una de las favoritas de Diana y la lució en muchas ocasiones, para su gran día prefirió dejar claras sus raíces familiares, usando la tiara Spencer. Fue la joya que usaron en sus bodas sus 2 hermanas mayores y originariamente perteneció a su abuela. El carruaje conocido como 1902 State Landau fue el escogido por el príncipe Carlos para llegar a la ceremonia, y en él estaba previsto que regresaran los novios después del servicio religioso para llegar al palacio de Buckingham y asomarse al balcón. Los hermanos del novio, los príncipes Andrés y Eduardo, fueron los encargados de gastarles la broma a los novios colgando del carruaje el cartel de Just Married, que despertó las sonrisas de todos los que se agolpaban en el puente de Westminster para ver cómo la pareja se dirigía a coger el tren a Ramsay para comenzar su luna de miel. Al príncipe Carlos se le olvidó besar a Diana tras el sí quiero en la catedral de San Pablo, y parece que ese fue el motivo por el que besó a su esposa en el balcón de Buckingham, un beso con el que iniciaron una nueva tradición royal. Sarah Ferguson y el príncipe Andrés también se besaron en el balcón 5 años después, un gesto que repitieron Kate Middleton y el príncipe William. Los diseñadores no quisieron dejar nada al azar en el look de la novia y, por supuesto,
no podía faltar un amuleto de la suerte para el gran día. Por eso cosieron en la etiqueta una herradura de oro con diamantes. Lady Di cumplió con el resto de las tradiciones. El encaje del vestido perteneciente a la reina María de Teck era algo antiguo. La tiara, algo prestado, y algo azul, el pequeño lazo en ese color que iba cosido en la cintura. Según contó Andrew Morton en la biografía que escribió sobre Lady Di, la princesa de Gales no pudo evitar buscar entre los invitados a la mujer que atormentaría su vida de casada. Sabía que ella estaba allí, por supuesto, la busqué. Así que caminando por la nave central, vi a Camila, de gris pálido, con un sombrero con velo. Lo vi todo. Su hijo Tom, de pie, en una silla. Hasta el día de hoy. Ya sabes, memoria vivida. Aunque los novios habían realizado múltiples ensayos de la boda, los nervios le jugaron malas pasadas. Diana se dirigió a Carlos como Phillips Charles, en lugar de Charles Philip, y él, en lugar de decirle «te ofrezco mis bienes materiales», le dijo «te ofrezco tus bienes materiales». Ese día, para los británicos, fue declarado día festivo. Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Wilt thou love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto her, so long as ye both shall live? I will. Diana Francis, wilt thou have this man to thy wedded husband, to live together according to God's law in the holy estate of matrimony? Wilt thou love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto him, so long as ye both shall live? I will. Who giveth this woman to be married to this man? I, Charles Philip Arthur George. I, Charles Philip Arthur George. Take thee, Diana Francis. Take thee, Diana Francis. To my wedded wife. To my wedded wife. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish.
till death us do part, till death us do part, according to God's holy law. according to God's holy law. And thereto I give thee my troth. And thereto I give thee my troth. I, Diana Francis, I, Diana Francis, take thee, Charles Philip Arthur George, take thee, Philip Charles Arthur George, to my wedded husband, to my wedded husband, to have and to hold, to have and to hold, from this day forward, this day forward, for better, for worse, for better, for worse, for richer, for poorer, richer, poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, till death us do part, till death us do part, according to God's holy law. according to God's holy law. And thereto I give thee my troth. And thereto I give thee my troth. There, he hadn't lost the ring after all. With this ring With this ring I thee wed, I thee wed. with my body With my body I thee honor, I thee honor. and all my worldly goods with thee I share. All thy goods with thee I share. Let us pray. And so the knot is tied. Those whom God has joined together, let no man put asunder. For as much as Charles Philip Arthur George and Diana Francis have consented together in holy wedlock, and have witnessed the same before God and this company, and thereto have given and pledged their troth either to other, and have declared the same by giving and receiving of a ring, and by joining of hands, I pronounce that they be man and wife together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Charles and Diana, now man and wife, move up to the high altar for the blessing. God, the Holy Trinity, make you strong in faith and love, defend you on every side, and guide you in truth and peace, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always.
En junio de 1982 nace el príncipe William. La pareja tiene su primer hijo, el príncipe William, y posteriormente Diana sufre depresión posparto. Te despertabas por la mañana sintiendo que no querías levantarte de la cama, te sentías incomprendida y muy, muy deprimida, le dijo a la BBC en 1995. En 1984, la pareja da la bienvenida a su segundo hijo, el príncipe Harry. En 1986 se da un año de crisis entre el matrimonio de Diana y Charles. Tremendamente descontentos con su matrimonio, tanto Carlos como Diana mantienen aventuras extramaritales. Carlos le dijo a su biógrafo oficial, Jonathan Dimbleby, en 1994, que retomó las cosas con Camilla Parker Bowles ese año. También se alega que Diana había tenido una aventura con el capitán del ejército Jane Hewitt y que había comenzado en una época similar. En una carta a un corresponsal que no se identifica, Carlos escribe: «Cuán terrible es la incompatibilidad y cuán terriblemente destructiva puede ser para los actores de este extraordinario drama. Tiene todos los ingredientes de una tragedia griega. Nunca pensé que terminaría así». En 1987 hasta 1992 hubo más problemas matrimoniales. Los años siguientes ven a Carlos y Diana plagados de rumores y problemas matrimoniales. En 1987, Diana no se une a Carlos en el viaje anual de verano de la familia a Balmoral, lo que encabeza los titulares de la prensa para arrojar un descanso real. Durante varias apariciones públicas aparecen distantes e infelices. En una historia de Vanity Fair de 1988, la reportera Georgina Howell encontró esto. Ella era el objeto de amor de todos en el mundo, excepto de su esposo. Se enfrentó a los 20 y tantos años con algo que le pareció escalofriante de completar: un matrimonio de cuento de hadas que se había enfriado en un arreglo. Su vida matrimonial estuvo jalonada de escándalos. Diana fue criticada por su personalidad inestable. Pese a su fragilidad, consiguió hacerse muy popular, tanto por sus colaboraciones en obras humanitarias como por su carismática personalidad. Fue codiciada por la prensa y considerada una sex symbol. Pronto cambió su imagen recatada e ingenua por otra sofisticada y glamorosa. Era evidente que el matrimonio no funcionaba. La relación empezó a resquebrajarse de forma pública a finales de los 80 y finalmente a inicios de los 90 el distanciamiento entre ambos cónyuges era evidente. La publicación de su biografía oficial, Diana, su verdadera historia, de Andrew Morton, ventiló la verdad. Diana había sufrido depresiones nerviosas, 5 intentos de suicidio y bulimia. Mientras tanto, Carlos reanudaba su relación de amor con la mujer de toda su vida, Camilla Parker Bowles. Diana tuvo amores, entre ellos el capitán de caballería James Hewitt, con quien cometió el adulterio que acabaría confesando frente a las cámaras de televisión. El príncipe Carlos también confesó su adulterio en otro programa televisivo.
En 1986, 5 años después de haberse casado con Diana, el príncipe Carlos renovó la relación que mantenía con Camilla Parker Bowles. Éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco concurrido, dijo Diana a la BBC casi una década después. El cuento de hadas había llegado a su fin, añadió. Se separaron en 1992, poco después de que la ruptura se hiciera pública. El escándalo creció dentro y fuera del Palacio de Buckingham, también en los medios. Los detalles de las desavenencias matrimoniales se dieron a conocer. Las formas y popularidad de Diana irritaban a la reina, que envió una carta a los príncipes aconsejándoles que se divorciaran. El 10 de diciembre de 1992, el primer ministro británico John Major anunció la separación oficialmente. 2 años después, el príncipe Carlos confesó su adulterio. La separación terminó en divorcio el 28 de agosto de 1996. En 1986, 5 años después de haberse casado con Diana, el príncipe Carlos renovó la relación que mantenía con Camilla Parker Bowles. Éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco concurrido, dijo Diana a la BBC casi una década después. El cuento de hadas había llegado a su fin, añadió. Se separaron en 1992, poco después de que la ruptura se hiciera pública. El escándalo creció dentro y fuera del Palacio de Buckingham, también en los medios. Los detalles de las desavenencias matrimoniales se dieron a conocer. Las formas y popularidad de Diana irritaban a la reina, que envió una carta a los príncipes aconsejándoles que se divorciaran. Ayudar a los más necesitados es una parte esencial de mi vida, una especie de destino, dejó dicho Diana de Gales. Era justo ese factor lo que las unía a la Madre Teresa de Calcuta y a ella. Su primer encuentro tuvo lugar en febrero del año 1992, en el convento romano Via Casilina. Esta visita fue cubierta por medios de todo el mundo, haciéndose eco de la reunión de 2 de las personas más influyentes del siglo XX. La cita duró apenas 30 minutos, pero brilló por la emoción de la situación. La princesa Diana salió de aquel convento habiendo cumplido un sueño. En ese momento Lady Di era consciente de la infidelidad continuada del príncipe Carlos, frecuentando a Camila de Cornualles. Además de su matrimonio frustrado, cargaba con todo el peso de la corona real británica. A la salida de aquel encuentro, la Madre Teresa dijo que no la encontró a Lady Diana bien, sino que se encontró con una muy infeliz Diana. 2 meses antes de la muerte de ambas, Diana y la Madre Teresa tuvieron otro encuentro en el barrio del Bronx, en Nueva York, donde se encontraban de misiones. La reunión de aquel junio de 1997 se hizo de manera privada. Aún así, los paparazzis consiguieron tomar fotografías que dieron la vuelta al mundo. En esta época, Diana ya había finalizado formalmente su matrimonio con el príncipe Carlos. Asistió a la reunión vestida completamente de blanco, haciendo alusión al vestuario que portan las misioneras de la caridad. Las 2 mujeres más influyentes del mundo estuvieron unidas por ayudar a los más pobres entre los pobres. Librarse de prejuicios,
servir a los demás, sin importar la condición del otro. Sus muertes tan cercanas en el tiempo unieron también al final de la vida a dos grandes figuras del siglo XX. Ambos funerales movilizaron masas, quedando así certificado el carisma que desprendían la santa y la princesa. Lady Di fue uno de los personajes que conformaron a la realeza británica y que sin duda alguna era demasiado querida por todos los habitantes del Reino Unido, pues era una mujer completamente diferente a lo que la familia real los tenía acostumbrados. Sin embargo, para la realeza no era de su agrado por los ideales modernos que tenía y por no querer seguir las normas establecidas dentro de la realeza. Como sabemos, era una persona altruista que le gustaba ayudar a los demás y por supuesto fue una mujer muy sociable, donde se la vio relacionada con grandes amistades como la Madre Teresa de Calcuta, de quien recibió un emotivo regalo y que se llevó con ella a la tumba. Fue el propio hijo de Lady Di quien confesó en su libro el objeto con el que fue enterrada Lady Di, pues Harry aseguró que además de una foto de su hermano con él, llevaba un rosario que la princesa Diana había recibido por parte de la Madre Teresa de Calcuta y que con dicho regalo fue enterrada. El 15 de enero de 1997, Diana de Gales mostró al mundo una de las imágenes más icónicas. La imagen menos artificiosa y a la vez más poderosa del mundo. Apareció ante el mundo, caminando. Vestía un pantalón beige, una camisa blanca y unos zapatos planos. Dos elementos más en su atuendo llamaban la atención: una máscara protectora sobre su rostro y un chaleco antibalas. La princesa se encontraba en Angola, ante cientos de periodistas y de cámaras de televisión. Paseó con aplomo sobre un camino de tierra rodeado de abundante vegetación. A los lados del mismo, cientos de señales rojas advertían el peligro y la presencia de minas antipersonales enterradas en ese lugar sobre el que ella pisaba con firmeza. Recordé la primera vez que yo entré en un campo de minas. Estaba aterrorizado, contó años más tarde en la BBC Paul Heslop, el experto en minas de Halo de la ONG, junto a la que la princesa Diana, siguiendo la iniciativa de la Cruz Roja, se había propuesto luchar para prohibir las minas antipersonales. Hubo otra imagen que dio la vuelta al mundo, y fue la posterior reunión de la princesa con niños que habían sido víctimas de la explosión de alguna de estas minas. Poco antes de morir, la princesa Diana hizo 2 viajes que cambiaron la vida de millones de personas. La princesa Diana de Gales es recordada por muchas cosas, no solo por su relación con sus hijos y su increíble sentido del estilo, sino también por su trabajo filantrópico y caritativo,
particularmente su valentía a la hora de destacar cuestiones importantes. Muchos recordarán las imágenes de ella caminando por los campos minados de Angola, algo que fue recreado en un reciente viaje de su hijo el príncipe Harry a la región, o las de sus pacientes reconfortantes que sufren de lepra. Otro tema de este tipo defendido por la princesa del pueblo fueron los derechos de los homosexuales y específicamente su sueño de poner fin al estigma contra el virus del SIDA. En abril de 1987, en el apogeo de la epidemia de SIDA, Diana inauguró la primera unidad de VIH-SIDA del Reino Unido en el Hospital London Middlesex, un espacio que atendería exclusivamente a pacientes infectados con el virus. Las fotografías de ella tomadas en el evento se han convertido en sinónimo de su legado de amabilidad, ofreciendo sus manos temblorosas y sin guantes a un hombre con VIH. En ese momento muchos creían erróneamente que se podía tomar el virus a través del tacto. Sus acciones fueron revolucionarias para convencer al público de que no había nada que temer. Como dijo Ian Green, director ejecutivo de la organización benéfica contra el VIH, Terence Higgins Trust, en una entrevista en 1997, la princesa Diana fue una verdadera defensora de la concientización sobre el VIH. Ella trajo pasión a la causa e hizo cosas que fueron realmente notables. Fue la primera persona de perfil alto que estaba preparada para estrechar la mano y tocar a las personas con VIH, lo que en ese momento se consideraba un riesgo. Esta declaración cuestionó públicamente la noción de que el virus se transmitía de persona a persona por el tacto. La princesa Diana continuó luchando por el fin del estigma relacionado con el VIH y el SIDA a lo largo de su vida, convirtiéndose en mecenas oficial del National AIDS Trust y como ponente en sus eventos. En uno de esos eventos, en 1993, habló sobre el impacto en las madres y los niños, disipando aún más el mito de que era puramente un problema para la comunidad gay, y dijo: para aquellas madres y niños que ya viven bajo la sombra del SIDA, necesitamos devolverlos a la luz, tranquilizarlos y apoyar sus necesidades. Tal vez aprendamos de ellos cómo vivir nuestras propias vidas más plenamente, por el tiempo que sea. La siguiente generación retomó su causa y sus hijos continuaron ayudando a combatir el estigma que rodea al VIH y al SIDA, así como los problemas de salud mental que sufren las personas LGBTQIA. Mientras Harry se hizo una prueba de VIH en vivo por televisión para mostrar lo fácil que resultaba, Guillermo apareció en la portada de la revista Actitud para discutir los problemas de salud mental que enfrentan las víctimas de la homofobia y la transfobia. El legado de Diana se destaca en las palabras que compartió con Martin Bashir en una entrevista en 1995. Nada me trae más felicidad que tratar de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. Es una meta y una parte esencial de mi vida, una especie de destino. El tiempo confirmó que el perfecto cuento de hadas jamás existió. Diana vivió acosada por la prensa, que hizo de su vida un calvario. Falleció trágicamente en sospechosas circunstancias, víctima
de los paparazzis en un accidente automovilístico el 30 de agosto de 1997. Muerta Diana, el príncipe Carlos, eterno heredero de la corona británica, hizo realidad su sueño. Contrajo matrimonio con su amor verdadero, Camilla Parker Bowles. Y así termina un cuento que no fue de hadas. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana viajaba desde el Hotel Ritz con su pareja Dodi Al-Fayed, cuando su conductor Henry Paul perdió el control del vehículo a alta velocidad y se estrelló en el túnel del Alma. Diana, Dodi y Paul murieron a causa de las heridas sufridas en el accidente, siendo el guardaespaldas de la princesa Trevor Rest-John el único superviviente. A pesar de que hubo investigaciones que dictaminaron que fue un accidente, todavía circulan otras hipótesis sobre lo que sucedió esa fatídica noche. Muchos todavía creen que el choque no fue un accidente, y la pregunta de quién tiene la culpa permanece, una sospecha que se exacerbó cuando en octubre de 2003, 4 años después de que se cerrase el caso francés, se hizo pública en The Daily Mirror una escalofriante carta escrita por Diana 10 meses antes de morir. Estoy sentada aquí, en mi escritorio, hoy, en octubre, deseando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la frente en alto. Comienza confesando Lady Di. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. X, entre comillas, está planeando un accidente en mi automóvil, un fallo en los frenos que provoque una lesión grave en la cabeza para dejar el camino despejado y que Carlos se case con Tiggy. Camila no es más que un señuelo, por lo que el hombre nos está utilizando en todos los sentidos de la palabra. La famosa carta de Lady Di: he sido golpeada, magullada y abusada mentalmente por un sistema durante 15 años, pero no siento resentimiento. Soy fuerte por dentro y tal vez eso sea un problema para mis enemigos. Gracias, Charles, por hacerme pasar por un infierno tan grande y por darme la posibilidad de aprender de las cosas crueles que me has hecho. La nota permaneció oculta 8 años, hasta que Paul Burrell, el mayordomo del Palacio de Kensington, decidió hacerla pública y ponerla en manos de las autoridades. Fue acusado por acaparar diferentes posiciones de la princesa y reveló que había mantenido la carta en privado para evitar más investigaciones y especulaciones policiales. Duncan Larcombe, director del documental que se pasó en Channel, asegura que la nota puso un cambio completo en el juego,
otra pieza más que falta en este rompecabezas. Los temores de Diana de ser asesinada encajan con todo lo que dijo Al-Fayed, en referencia al padre de Dodi, quien siempre fue creyente de que altos miembros de la Casa Real podían estar detrás del accidente, no solo por la posible existencia de un embarazo, sino para impedir que su hijo fuese el padrastro del futuro rey, Guillermo de Inglaterra. La nota provocó que la policía abriese una investigación en la que Carlos III fue interrogado en la más estricta intimidad del palacio de St. James, y no como sospechoso, sino como testigo. ¿Por qué cree que la princesa escribió esta nota, señor?, afirma The Daily Mail, que le preguntó a Carlos. Y este respondió: no sabía nada sobre la nota hasta que se publicó en los medios. Las autoridades concluyeron que la princesa había escrito la nota bajo la influencia de Martin Bashir, el periodista de la BBC, que le hizo la sonada entrevista en la que ella afirmó que su matrimonio siempre lo habían formado 3 personas. Al parecer, el presentador la habría engañado con documentos falsos que la hicieran temer por su vida y acusarse de forma directa a la Casa Real. A pesar del tiempo transcurrido, sigue despertando tantos interrogantes como el primer día. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that played El adiós de Lady Di. where lives were torn apart. Ante un multitudinario funeral, To our country, se recuerdan las imágenes de sus 2 hijos, Guillermo y Harry, caminando tras el ataúd de su madre. Conmocionó al mundo verlos. Fue una emotiva despedida en la que Elton John le dedicó Candle in the Wind. Su despedida acaparó las calles de Londres y las televisiones de medio mundo. Sigue todavía muy presente en nuestra memoria. El funeral de Diana de Gales fue acorde al cariño y la admiración que el pueblo sentía por ella. Fue improvisado por la gente y único. Los suelos repletos de ramos de flores en su honor rodeaban los palacios de Buckingham y Kensington, mientras 2,5 millones de personas desconsoladas seguían en shock por la inesperada noticia de la muerte de la princesa, daban el último adiós a su último referente. Apenas había pasado una semana del fatídico accidente que acabó con su vida, cuando pudimos observar a sus 2 hijos, cabizbajos, abrumados por el apoyo de la gente, caminaban detrás del ataúd de su madre. La noticia, al parecer, sorprendió a los Windsor, que al principio no supieron cómo abordar la situación. Se enteraron del fallecimiento cuando la reina disfrutaba de sus vacaciones estivales en Balmoral, junto al duque de Edimburgo. La familia prefirió aislarse y llevar el duelo en la más estricta intimidad. Las críticas hacia la corona por su silencio y la histeria colectiva que provocó aquel acontecimiento
forzaron a Isabel II a romper su silencio y viajar 5 días después al Palacio de Buckingham, del que salió caminando junto a su marido para ver el mar de flores. Dijo: «Era un ser excepcional. Yo la admiraba y respetaba por su energía y compromiso con los demás y especialmente por su devoción a sus 2 hijos. Nadie que conociera a Diana la olvidará jamás». Había dudas de si se iba a celebrar o no un funeral de Estado. Este tipo de ceremonias están reservadas a miembros de la Casa Real con rangos de majestad o a relevantes gobernantes del país. No existía protocolo para el entierro de una princesa del Reino Unido divorciada y madre del segundo y tercero heredero al trono. Un funeral único para una persona única, así lo definió un portavoz de la familia real, después de repatriar su cuerpo a Londres desde la capital francesa. Fue trasladada a una funeraria para hacerle una autopsia y después a la capilla real del Palacio de St. James, donde miembros de la familia real y familiares de Diana quisieron darle sus respetos en privado. Un día antes del funeral, el ataúd fue trasladado al Palacio de Kensington a petición de su mayordomo, donde él, su madre y el párroco de la capilla cercana hicieron vigilia rezando toda la noche. El funeral de Lady Di fue visto en todo el mundo. El féretro siempre cerrado y cubierto por la bandera real con 3 ramos de flores, uno de su madre, otro de sus hermanos y el otro por parte de sus hijos. Fue trasladado en procesión sobre un carruaje arrastrado por 4 caballos y escoltado por la Guardia Real desde el Palacio de Kensington hasta la abadía de Westminster. Dada la repercusión, la reina tuvo que ampliar el recorrido del cortejo fúnebre para que pudiera verlo más gente, y detrás del ataúd caminaban el duque de Edimburgo, el príncipe Carlos y exmarido de Diana, su hermano y sus hijos. Junto a ellos 2,5 millones de personas que les acompañaban a su paso desde la valla. En la abadía de Westminster esperaban 2.000 invitados, presididos por la reina Isabel II, entre ellos numerosos rostros conocidos, desde artistas de la talla de George Michael o Luciano Pavarotti, hasta personalidades como Hillary Clinton. También hubo notables ausencias al no tratarse de un funeral de Estado propiamente dicho. El hermano de Diana dio un discurso en contra de los medios, a quienes culpaba de la muerte de la princesa. También se escuchó al entonces primer ministro Tony Blair y el tema Candle in the Wind, interpretado por el mismísimo Elton John. La canción se compuso en un primer momento en honor a Marilyn Monroe, aunque la versión más conocida es la que el músico le dedicó aquel día a su querida amiga Diana. Sentados en primera fila estaban el príncipe Carlos y sus 2 hijos. Ellos fueron los primeros en depositar lirios blancos al pie del catafalco azul. Tras el funeral, el féretro es trasladado al Althorp House, mansión ahora propiedad de su hermano, donde creció Diana. Allí se levantó un mausoleo que todavía hoy congrega a cientos de personas, aunque no es allí donde descansan sus restos. La princesa fue enterrada justo al lado, en una pequeña isla del lago Round Oval. Footsteps will always fall here along England's green.
burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spelled out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loneliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, English road, from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Para muchas personas sigue siendo inmortal. Su carisma, simpatía, empatía y naturalidad hicieron que se destacara y que se ganara el apelativo de princesa del pueblo. Era una mujer que había sido princesa, había vivido el sueño de hadas para terminar derribándolo y mostrándole al resto de las mujeres que en ese imaginario había solo
una idea muy lejana de la realidad, de cómo podía ser la felicidad. El impacto de su muerte fue tal que la reina Isabel tuvo que crear un nuevo estatus de funeral para ella, ya que no tenía títulos dentro de la familia real. Tampoco era un personaje de Estado, pero se le confirió una despedida cuya categoría fue un entierro único para una persona única. Me encontré cada vez más involucrada con gente que era rechazada por la sociedad o apartada, y encontré una afinidad allí. Encontré mucha honestidad en las personas que conocí. Yo estaba enamorada de Charles. No podía sacarle los ojos de encima. Realmente sentí, pese a todo, que era la chica más afortunada del mundo y que él me iba a cuidar. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn. Llegamos al final de esta reseña de una mujer única, inolvidable, increíble, como fue Diana, de una historia fascinante y también conmovedora en muchos momentos, que nos llega a impactar en el corazón y en la sensibilidad. Fue un honor realizarla y espero que les haya agradado. Me despido hasta la semana próxima con nuevas reseñas de personajes célebres y destacados del mundo internacional. Dios mediante, nos vamos a encontrar. Con todo mi afecto, Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Express the joy you brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills.
May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Goodbye, this road from the country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.